Hola chiquillos, de nuevo, ¿cómo están? Hola, profe, bien, ¿y usted? Bien, gracias. Ay, que hace frío. Aquí estamos con frío. Me dio frío ahora. Hola, hola, hola Matías. Bien, chiquillos, vamos a continuar inmediatamente. El profesor. Hola, hola Mateo. Vamos a iniciar inmediatamente donde habíamos quedado. Habíamos quedado con una inquietud que había presentado un compañero de ustedes, del tema de cómo se estructura esta sociedad. ¿Ya? Eh, esta imagen la voy a extender más. Ahí. Falta alguien más. Ya, ahora sí. Eh, ahí sí. Eh, me quedamos con una inquietud que la puedo responder de manera bastante rápida, pero ahora tengo un poquito más de tiempo para poder responderla. De cuál era el origen, de estos grupos. A ver, primero, lo que hay que entender dentro de todo esto es que hay un grupo privilegiado y un grupo no privilegiado, ¿ya? El grupo privilegiado es el de la nobleza, y el clero, ¿ya? El clero es la iglesia, ¿ya? La nobleza, ya uno entiende, son todos los nobles, los duques, marqueses, condes, caballeros, que tienen distintos títulos de nobleza. Está también el rey también pertenece a esa misma clase social, a ese mismo grupo social. Y también está el clero. El clero está compuesto tanto por los obispos, los abades y también los frailes y también los sacerdotes comunes y corrientes. ¿Ya? Todos ellos componen el clero. Van a haber miembros del clero, por lo tanto, con mayor riqueza y otros van a ser obviamente más pobres. ¿Ya? Pero igual se les considera dentro de un grupo privilegiado porque es un grupo especialmente, que se beneficia especialmente del pago de impuestos de otros grupos. ¿Ya? ¿Ya? Que se beneficia del pago de impuestos de otros grupos, como cuáles la gente paga el 10% de su producción, lo paga para la iglesia, por lo tanto la iglesia también se va a convertir en un beneficiario de estos impuestos, por lo tanto podemos considerarlo también dentro de un grupo privilegiado. ¿Ya? Y está el grupo de los no privilegiados, que es los que están en la parte inferior de la pirámide de esta sociedad. ¿Ya? Esto lo voy a poner aquí. Estos que están en la parte inferior son los no privilegiados. Aquí están los campesinos, los burgueses, están los artesanos, están los banqueros, comerciantes, siervos, pastores, leñadores, todos ellos forman parte de este mismo grupo social que es el de los no privilegiados.
¿ya? ¿Cómo se llega a estos grupos? Se llega por nacimiento, ¿ya? Por nacimiento. Es decir, si yo nací noble, voy a morir noble, ¿ya? Puedo ser un noble súper pobre, pero voy a seguir siendo noble, ¿ya? Puedo ser un noble súper pobre, pero voy a seguir siendo noble. Puedo ser el burgués más rico del reino, pero voy a seguir siendo burgués, ¿ya? Por eso digo burgués rico o burgués pobre, noble rico o noble pobre, pero no, pero siempre va antes el grupo social al que Bueno, pertenece. Diga, ¿qué? ¿Puede, puede haber algún cambio en esto? Sí, puede haber algún cambio. Puede que el rey le tenía buena onda al tipo que le limpiaba, que le cuidaba el caballo, por ejemplo, y lo puede nombrar caballero, sí. Y de esa forma el tipo deja de ser campesino y pasa a ser miembro de la nobleza, sí, puede ocurrir. Sin embargo, sin embargo, eh, comprenderán de que si la clave de esto es los privilegios, yo no puedo compartir los privilegios con todo el mundo en esta sociedad, porque al compartirlos con todo el mundo, deja de ser un privilegio, ¿ya? La gracia de esto es que se mantengan estos privilegios. ¿Ya? Vamos a ver mucho más adelante, ya recién a fines del siglo XVIII, que recién van a empezar a cambiar estos elementos recién con la Revolución Francesa, y para eso falta bastante todavía. ¿Ya? Por el momento estamos hablando de grupos privilegiados y grupos no privilegiados. ¿Ya? Eh, Se explica bien ahora sí la inquietud que tenía anterior, antes de ir al quiebre de las clases, ¿sí? De ir a la pausa. ¿Se entiende mucho más claro esto? Sí, ¿Sí? Ya, chiquillos, insisto, ¿se puede cambiar esto? Se puede cambiar, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque es compartir lo que te hace distinto. No lo hacen. ¿Ya? El rey no lo hace porque el rey pertenece a este grupo privilegiado. El rey pertenece a este grupo privilegiado. Y el rey, al compartir su privilegio, al nombrar a alguien caballero, nombrar a alguien noble, lo que está haciendo, está masificando algo que la gracia es que sea en un grupo reducido. ¿Ya? Insisto, esto no tiene que ver con el dinero que tienen las personas, ¿ya? Porque como les digo, hay gente que es noble y que es muy pobre, que con suerte tiene tierras, ¿ya? Y va a haber gente que va a ser miembro de la burguesía, por ejemplo, que va a tener mucho dinero, pero eso no cambia de que sea burgués o de que sea noble. ¿Ya? Vamos a los grupos Vamos a los grupos, ya habíamos hablado de los nobles, ahora hablemos del clero. El clero no se llega, es un grupo bien especial, porque no se entra al clero por nacimiento. Al clero se entra porque la gente entra a este grupo. ¿Ya? Pero obviamente, dependiendo del origen de las personas van a poder optar a ser o un fraile, ¿ya? Un fraile, o va a poder optar a ser un sacerdote de iglesia, de pueblo, o bien, si pertenecía a la nobleza, va a formar parte de los obispos y los abades, que son las personas que están en el alto clero. ¿Ya? ¿Quiénes forman parte del clero? Principalmente, principalmente los miembros de la nobleza, que no les va a alcanzar el dinero para poder, a ver, un ejemplo. Si tuvo, tuvo dos hermanos más, ¿ya? El tercer hermano sabía que nunca iba a ser rey, ¿ya? Sabía que nunca iba a ser rey. Por lo tanto, al saber que nunca iba a ser rey,
decidió entrar a la iglesia, al clero, con el fin de poder tener alguna importancia en la vida, en el mundo, y de esa forma entonces eh, dedicarse a algo, porque si no, no iba a poder hacer nada. ¿Ya? ¿Qué hacía el clero? Se dedicaba a la oración principalmente, al trabajo dentro de los monasterios, a copiar libros, ¿ya? Tomaban los libros y los copiaban a mano, y obviamente estaban sujetos a las reglas relacionadas con la Biblia y con la religión. Otros miembros de la nobleza, perdón, los miembros del clero, se comportaban como verdaderos príncipes. Los obispos, el mismo papa, tenía un comportamiento como verdadero príncipe, como un rey, ¿ya? Eh, por lo tanto, su comportamiento no era muy alejado al de la nobleza, ¿ya? Pero en general, la mayoría se dedicaba a estas funciones que acabo de mencionar. Otro grupo social del periodo eran los campesinos y los burgueses, que como ya lo he dicho, eran los grupos no privilegiados dentro de la sociedad medieval. Los campesinos vivían al interior de los mansos o de las aldeas, construían sus casas, fabricaban muebles y aperos, es decir, los muebles y los aperos, es decir, los elementos que necesitaban en general, ¿ya? Sufrían frecuentes enfermedades, porque la vida no era muy fácil, estaban muy expuestos al clima, si llovía igual tenían que trabajar la tierra, igual tenían que cuidar los animales, por lo tanto estaban muy expuestos a distintas enfermedades. Labraban sus escasas parcelas, ¿ya? Labraban la tierra del señor, del señor que era un noble, ¿ya? Eh, y al mismo tiempo pagaban el diezmo a la iglesia y también le pagaban impuestos al noble para el cual trabajan o trabajaban. ¿Ya? En el caso de los miembros de la burguesía, estos, sobre todo durante la Baja Edad Media, eran banqueros, comerciantes, estudiantes, artesanos, criados. ¿Ya? Criado obviamente es un trabajador dependiente de algún noble o de algún burgués, pero que estaba en una situación mucho mejor económicamente hablando que un campesino. ¿Ya? Dentro de las actividades que realizaban, eran artesanos especializados, se organizaban en gremios, que lo vamos a ver a continuación, que eran los gremios, se dedicaban al comercio, vendían sus productos en las ferias, que no eran como las ferias como ahora, que uno va a la feria a comprar verduras, ¿no? Acá las ferias eran verdaderos mercados donde se vendían de todo tipo de productos eh, y donde también se dedicaban a la construcción, por ejemplo, de catedrales. Habían verdaderos arquitectos que se dedicaban a la construcción de estas grandes catedrales medievales. ¿Ya? ¿Y dónde vivían? Vivían en la ciudad. La vida de los burgueses estaba centrada en el burgo, por eso es que este grupo es un grupo nuevo, socialmente hablando, porque su vida estaba en torno a un lugar determinado que era en este caso el burgo, que era esta nueva ciudad que surge en la Baja Edad Media. ¿Ya? Eh, Esta sociedad se le llama sociedad de tipo estamental. ¿Por qué se le llama sociedad estamental? Un estamento es un sinónimo un estamento es sinónimo de un peldaño. ¿Ya? Cuando uno va subiendo una escalera, los peldaños de la escalera se les llama también estamentos. ¿Por qué? Porque está estructurada de abajo hacia arriba. ¿Ya? Y esta forma de pirámide, que en algún momento la vimos y la hemos visto en otras civilizaciones, en Egipto, por ejemplo, lo vimos, que cuando se habla de la forma de pirámide tiene que ver con que
de la forma de pirámide, con que la base de la pirámide es mucho mayor en cantidad que la parte superior de la pirámide. ¿Ya? Tiene que ver con un tema de cantidad también, ¿ya? De población. Y lo otro es que está estructurada de manera vertical, donde los que están arriba son más poderosos políticamente hablando y socialmente hablando que los que están obviamente en la parte inferior y que son los no privilegiados. ¿Ya? A continuación vamos a ver qué pasa en las ciudades y cómo funcionan el trabajo en las ciudades, ¿ya? Partiendo por los artesanos. ¿Ya? ¿Y a qué se dedican los artesanos? Los artesanos se dedican a elaborar cualquier tipo de producto, desde ropa, zapatos, herramientas, entre otros. Los herreros, por ejemplo, eran artesanos. ¿Quiénes eran los artesanos? Un grupo de personas que eran especialistas en un oficio determinado. ¿Ya? Estos fundan los talleres. Los talleres tenían, que era donde trabajaban ellos, tenían una estructura. Y esta estructura era, en la parte superior estaban los maestros, luego le seguían los oficiales y más abajo estaban los aprendices. Esta estructura no era una estructura que se le había ocurrido a alguien, sino que era una estructura que ellos debían seguir de manera obligatoria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una ciudad no podían haber una cierta cantidad de talleres que hacían lo mismo, porque no les convenía económicamente hablando. Primero. Segundo, la gracia de los talleres artesanales era el conocimiento del oficio. Por lo tanto, este conocimiento del oficio estaba restringido a un grupo reducido de personas, y estos eran los maestros. ¿Ya? Volvemos al tema del privilegio. Este conocimiento que estaba en los maestros era un conocimiento reducido, no era una cuestión masiva, no todo el mundo sabía hacer zapatos, no todo el mundo sabía hacer ropa, no todo el mundo sabía manipular los metales. ¿Ya? Por lo tanto, este era un conocimiento reducido. ¿Y a quién se lo enseñaban? Se lo enseñaban a los miembros de un mismo taller. ¿Ya? Por eso es que llegara, para que un aprendiz llegara a ser maestro, debía pasar por los oficiales y los oficiales convertirse en maestros. ¿Ya? Obviamente en el tiempo había que esperar que se muriera o se retirara del oficio un maestro para que un oficial pasara a ser maestro. ¿Ya? Por eso es que esto era una forma también bastante estructurada al interior de los talleres, pero también para cuidar la especie de secreto que está detrás de la actividad en estos lugares. Se organizaban en gremios. ¿Qué eran los gremios? Los gremios eran organizaciones de talleres del mismo oficio. Por ejemplo, pongamos una ciudad, en París, en Francia, estaba el gremio de los zapateros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habían 4 talleres de zapateros. ¿Ya? ¿En qué se ponían de acuerdo y para qué funcionaban los gremios? Por ejemplo, para fijar los precios. De esa forma, no había un taller que ganara más dinero que otro. De esa forma se protegían también. Oye, ¿sabéis qué? Del taller de otra ciudad, de Lyon, por ejemplo, cerca de París, están trayendo zapatos. No, pues no puede ser, si aquí los que mandamos acá somos nosotros. Entonces, el gremio también protegía y organizaba a los miembros de un mismo oficio para proteger su oficio de productos provenientes desde fuera. Y de esa forma se garantizaba que vendieran su producción. ¿Ya? El taller también los gremios también organizaban cuánto iba a producir cada taller. ¿Para qué? Porque, oye, ¿sabes qué? Los del taller de al frente están produciendo muchos zapatos y nos están perjudicando a nosotros. Para que no pasara esa situación, se establecían niveles de producción y cantidad de producción para poder fijar y mantener los precios de los productos que ellos elaboraban.
porque se desconfiguró. Se desconfiguró harto. ¿Ya? De todos modos, a pesar de que en la ciudad se desarrollan un montón de funciones, de todos modos la ciudad dependía del campo. ¿Por qué? Porque el campo aporta con campesinos y aporta también con materias primas, desde el algodón, la lana, para producir el cuero, los alimentos, y también con mano de obra proveniente desde el campo, como en el caso de los campesinos, que algunos de ellos se iban a vivir a la ciudad, eh, a trabajar en algunos de los talleres, otros en algún mercado, en algún servicio, algún oficio en la ciudad, y la ciudad aportaba con productos elaborados para el campo, por ejemplo, productos de metal, la herradura, productos como zapatos, ropa, entre otros. De esta forma, las ciudades crecieron. Con el tiempo, las ciudades se independizaron de los señores, por lo tanto, ya en la ciudad, que si bien la ciudad estaba dentro de feudos, pero las ciudades tenían actividades económicas y actividades sociales que eran mucho más complejas que las que se desarrollaban en los feudos, por lo tanto, ya no existía una dependencia del señor, y muchos de los burgueses, por ejemplo, en vez de relacionarse directamente con el señor del feudo, se relacionaron directamente con el rey. Los burgueses se supeditaron al rey a cambio de ayuda económica. Entonces el rey, le dijeron al rey: hola rey, ¿sabes qué? Mira, te propongo lo siguiente: yo te pago los impuestos directamente a ti, y tú a cambio, no sé, me ayudas con el ejército y traes miembros del ejército para la ciudad para que ayude en la seguridad del interior de la ciudad. Y entonces al rey le convino mucho esa situación, y por lo tanto se generó una relación bastante estrecha que se fue consolidando en el tiempo. Se dio una relación bien estrecha entre la burguesía y el rey, ¿ya? A cambio obviamente de la ayuda económica que le entregaban los burgueses al monarca. Sin embargo, con todos estos cambios que se empezaron a producir en las ciudades, de crecimiento de la población, de desarrollo de muchas actividades, de mucha vida, mucho comercio. La ciudad se convirtió en un foco de aglomeraciones, de mucha gente reunida, contaminación. Por ejemplo, las ciudades no estaban preparadas, por ejemplo, para los desechos, estoy pensando en los desechos de cada persona, las heces, la caca de las personas. Por lo tanto, mucha gente lo que hacía era botar estos desechos a la calle, y por lo tanto era un ambiente bastante sucio, bastante contaminación, y obviamente eso aumentaba la posibilidad de la propagación de distintas enfermedades. Eh, la ciudad se convierte finalmente en el centro burgués, donde la burguesía va a estar basado como grupo, va a estar basado principalmente en el comercio. ¿Ya? Va a estar basado fundamentalmente en el comercio y en la industria, y o en la industria, obviamente estamos hablando de una industria de tipo artesanal. Eh, ¿Por qué decimos que la burguesía es un grupo social nuevo? Porque la burguesía no existía anteriormente, no existían, nunca había existido hasta esta época, porque si nosotros decimos los burgueses eran comerciantes, nosotros podemos decir, sí, eran comerciantes, pero, y comerciantes han habido desde que se crea el comercio.
La diferencia que hace la burguesía es que está asociada a un lugar determinado, y su lugar es el burgo. ¿Ya? El comerciante que existía anteriormente, en otras épocas de la historia, era un comerciante que se movía, iba de un lado a otro con sus mercancías. ¿Ya? Iba a China, o iba a Medio Oriente, y recorría grandes distancias. Este burgués vive en la ciudad. Su espacio es la ciudad, su espacio es el burgo. Por eso es que su nombre lo dice, por eso es burgués. ¿Ya? Y por eso es que es un grupo nuevo en la historia. No existía un grupo nuevo antes, este grupo no existía anteriormente en la historia. ¿Ya? Eh, y los reyes ayudan a fortalecer a la burguesía, pero también se fortalecen ellos, porque la burguesía los ayuda a ellos, sobre todo económicamente. Apoya a las ciudades, otorgándole franquicias, algunos permisos, esas son las franquicias, disminuye los impuestos y permite a los burgueses acceso a algunos cargos de gobierno y de justicia al interior de las ciudades. Ya, obviamente esto no va a pasar en todas las ciudades, sino que va a pasar en algunos casos, en algunas ciudades. Eh, los burgueses ofrecían protección militar y económica. Los burgueses le decían al rey, sí, como les dije anteriormente, rey, nosotros te pagamos los impuestos a ti, y nosotros vamos a poner un ejército privado, por ejemplo, como una seguridad privada que cuide la ciudad. Y obviamente apoyaban económicamente al rey, sobre todo cuando el rey quería ir a la guerra, iban los burgueses y le prestaban plata al rey, y de esa forma se genera una relación bastante estrecha, como lo dije anteriormente, entre el rey y la burguesía. Eh, Hubo bastantes documentos que se llamaban las cartas o los fueros, en donde el rey firma y acepta esta especie de independencia y esta especie de relación cercana entre la burguesía y él mismo. Con todo esto, en la medida en que se relaciona directamente el rey con las ciudades, se va disminuyendo cada vez más el poder de los señores feudales, y obviamente se va decayendo el sistema feudal, porque la gente ya no está viviendo tanto en los feudos, porque la burguesía que vive en los burgos es mucho más importante muchas veces que los señores feudales, y por la relación y el aumento del poder del rey con todo esto que estaba pasando. ¿Dónde va a tener participación la burguesía en el gobierno de las ciudades? Sobre todo pueden formar parte como alcaldes que están a cargo del aseo, que están a cargo de la seguridad al interior de las ciudades, o bien del ayuntamiento, del consejo municipal, donde también van a tener una participación relevante al interior de estos lugares. ¿Cuáles son los grupos sociales más destacados al interior de la ciudad? Los grupos sociales más destacados al interior de la ciudad son los siguientes. Voy a poner esto en blanco. Y ahí. ¿Cuáles son los grupos sociales más importantes en las ciudades? Primero está la burguesía o la plutocracia. Pluto quiere decir riqueza, es decir, la burguesía van a ser este grupo más rico al interior de la ciudad, muchas veces van a ser mucho más ricos incluso que el rey o que algunos nobles, ¿ya? Pero recuerden que para la estructura de la sociedad no es significativo si son ricos o son pobres, lo importante es dónde nacieron. ¿Ya? Y se van a convertir en los grandes financistas de esta época, apoyando económicamente especialmente al rey, financiando las guerras, los proyectos del rey, las construcciones, por ejemplo, lo van a financiar los burgueses. Otros personajes destacados al interior de la ciudad eran los mercaderes, que eran los grandes empresarios, que posteriormente muchos de estos mercaderes se van a convertir en banqueros, ¿ya? Que van a prestar dinero, van a permitir que la gente guarde dinero con ellos, pero también ellos van a prestar dinero. Por lo tanto, gran parte de la sociedad medieval va a depender de estos mercaderes. Van a haber algunos profesionales libres, van a haber médicos, pañeros, pañeros eran los que elaboraban telas,
drogueros, cirujanos, notarios, y que le van a ir dando vida a la ciudad. La ciudad no es solamente como nosotros lo vemos característicamente en el campo, donde la gente se dedica principalmente o a la agricultura, o a la ganadería, o a la pesca, o a la minería, o a la actividad forestal. Acá en la ciudad hay un montón de funciones mucho más variadas, ¿ya? Va a estar desde el tipo que arregla, desde el tipo que es carpintero y arregla casas, al que construye casas, para ver arquitectos, por ejemplo. Así como hay gente que se dedica a la medicina, hay gente que se va a dedicar a los documentos legales, como el caso de los notarios, gente que se va a dedicar, porque tiene conocimiento de química y de algunos elementos medicinales, que puedo haberlos conocido en Medio Oriente, por ejemplo. Muchos de los que se van a dedicar a estas actividades van a ser personas provenientes de Medio Oriente, muchos judíos, por ejemplo, se van a dedicar a estas actividades relacionadas con la medicina. Todas esas actividades van a estar en la ciudad. También están los artesanos. Dijimos que los artesanos eran todos aquellos que elaboraban distintos tipos de productos. Ellos elaboraban. También algunos se dedicaban al comercio, pero principalmente está la elaboración de productos, como los herreros, los carpinteros, los zapateros, los costureros, los sastres, ¿ya? Y obviamente también ahí van a variar su nivel de importancia en la medida en que se relacionan con las personas más ricas de la ciudad o con nobles, elaborándoles ropas, prendas, zapatos, calzados a miembros de la nobleza o miembros de la familia real o también miembros de la burguesía, que eran los adinerados al interior de las ciudades. Pero también en las ciudades se van a dar se dan siempre estos sellos, donde en la medida en que va a haber bastante riqueza en la ciudad, también va a haber mucha pobreza. Y también en las ciudades van a haber muchos mendigos, muchos vagabundos, muchas personas que van ahí a estar dando vueltas al interior de la ciudad, buscando alguna oportunidad, alguna actividad en que desempeñarse, en que desarrollarse, y obviamente la ciudad, con todo el desarrollo que va a haber, va a ser un foco de atracción de estas personas. Muchas de estas personas, muchos de estos mendigos van a decir, oye, ¿sabes qué? Yo, la verdad, me va mejor pidiendo dinero, pidiendo limosna, pidiendo ayuda aquí en la ciudad, en vez de estar trabajando en el campo desde que amanece hasta que anochece. ¿Ya? También, de hecho, van a haber algunos, por no decir muchas personas, que van a considerar el hecho de ser un vagabundo, no lo van a considerar como algo malo, al contrario, lo van a ver como un signo de libertad. Es como decir, yo, mira, yo vivo y respiro y me muevo para donde yo quiera. No dependo de nadie. Aquí yo con suerte obedezco al rey, pero no tengo nadie que me mande. ¿Ya? También es un signo de libertad y que va a aparecer bastante en esta época medieval. ¿Ya? El tipo que va a recorrer, va a vagabundear de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, se va a dedicar a una que otra actividad. eh, ok, Benjamín, no hay problema, tranquilo. Tranquilo. Recuerden que yo después voy a subir estas clases a YouTube, así que no se preocupe. Y la presentación también la voy a subir a Classroom, así que tranquilo. Eh, Gente, como les decía, que se dedicaba al vagabundeo, lo va a tomar como un símbolo de libertad y se va a mover de una ciudad a otra y va a dedicarse a lo mejor de manera temporal a ayudar, a limpiar. Sabes que yo no trabajo en un taller, pero voy y limpio, me pagan unas monedas, voy con eso, compro comida y vivo hasta el otro día y así sucesivamente. Entonces, la vida en la ciudad también permite ese tipo de actividades bastante más informales y con mucho menos compromiso, sobre todo para aquellas personas que valoran esta situación como un elemento y como un sinónimo de libertad personal, de libertad individual. ¿Ya? Como pueden ver, la ciudad se va haciendo, la vida en la ciudad
y obviamente en este periodo de la historia se va haciendo cada vez más compleja, ¿ya? Más compleja y más rica también. Y obviamente no se aleja tanto de los conceptos que tenemos nosotros hoy día en la ciudad actual, donde tenemos gente que se dedica a todo tipo de actividades y donde cada actividad forma parte y se correlaciona con otra actividad. Desde la persona que recoge cartones, se beneficia de los desechos, de las cajas de las cosas que nosotros compramos, o las personas que vende un cafecito en un paradero o una sopaipilla en un paradero, también se beneficia y va generando relaciones bastante interesantes y que va haciendo cada vez más compleja la vida al interior de las ciudades. Y eso ocurre hoy día. Imagínense cómo ocurría hace unos 7 siglos atrás. ¿Ya? Chiquillos, dudas, consultas. Ninguna. ¿Ninguna? ¿Sí? ¿Está claro todo? Bien, chiquillos, recuerden la evaluación está abierta hasta el próximo miércoles, así que métanse, revisen el material que está en Classroom, revisen el material que está en el canal de YouTube y hagan la evaluación. Y bueno, y que les vaya muy bien. Chiquillos, que tengan muy buen fin de semana, que pasen un muy feliz día del niño, ni día del niño, niña, niñe, todo. Pásenlo muy bien, nos vemos el próximo viernes, cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao.